Historias de Jack. Empezamos. No recuerdo en qué momento dejé de parpadear. Solo sé que la pantalla se convirtió en mi único mundo. No soy japonés, pero llevo 3 años viviendo en Tokio. Trabajo con ordenadores, demasiado tiempo frente a pantallas, y eso me ha llevado a lugares de internet donde sé que no debería estar. Nunca lo he hecho por dinero ni por fama, solo por curiosidad. Pero la curiosidad en la Deep Web es como encender una cerilla en una habitación llena de gas. Hace un mes encontré algo que todavía me despierta sudando en mitad de la noche. No fue un foro con mensajes de locos, ni un mercado extraño de drogas o armas. Fue un directo, un streaming en tiempo real. Lo descubrí casi por accidente, navegando por un foro japonés que usaba como catálogo de cámaras abiertas. Tiendas pequeñas, habitaciones de hoteles, almacenes mal protegidos. La mayoría eran aburridos, nada que no pudiera ver cualquiera. Pero entre todos los títulos había uno escrito en japonés, Karasu Live. Karasu significa cuervo. El enlace no llevaba a ninguna introducción, ni a menús, ni a contraseñas. Directamente la imagen. Una cámara fija en un espacio que parecía un patio abandonado. El suelo de cemento estaba manchado de negro, y en cuanto mis ojos se acostumbraron a la mala iluminación, entendí que eran restos secos de sangre. Había jaulas metálicas oxidadas contra las paredes, unas abiertas, otras cerradas, todas sucias. Lo que más me impresionó fue el silencio inicial. Ni un motor, ni una voz. Solo un sonido metálico de fondo, como el eco de cadenas chocando a lo lejos. Y luego estaban ellos, los cuervos. Decenas, quizás cientos, colgados en cables, en vigas, en jaulas. No se movían, ni siquiera abrían las alas. Estaban completamente quietos, mirándolo todo desde arriba, como soldados esperando órdenes. Nunca había visto nada tan extraño. Me incliné hacia la pantalla, fascinado y desconfiado a la vez. Durante minutos no ocurrió nada. Pensé que era una cámara muerta, un experimento extraño, un directo sin sentido. Y justo cuando iba a cerrarlo, algo se arrastró por un rincón de la imagen. Un perro. Lo traían con una cuerda al cuello. No vi a la persona que lo empujaba, solo un brazo cubierto con un guante negro. El animal se resistía, tiraba, pero lo ataron a un poste de metal en el centro del patio. Ladraba, chillaba, intentaba morder la cuerda, desesperado. Yo no parpadeaba, sabía que algo iba a pasar. La cámara hizo un leve zoom automático. No tardé ni un minuto en saber que aquello no era casualidad. Estaba programado para mostrar exactamente lo que venía. Los cuervos bajaron. Primero uno, después otro. No fueron al cuello ni a las patas. Fueron directamente a los ojos. El perro gritó como nunca había escuchado a un animal gritar, pero el sonido fue ahogado por los graznidos. Un coro ensordecedor que parecía reírse de él. Vi como un pico tiraba de la cuenca, cómo la cabeza del animal se agitaba hasta que la piel cedió. No había cortes, no había edición. Era real, demasiado real. Cerré la pestaña de golpe. Me quedé mirando la negrura de la pantalla apagada, con el corazón a punto de salirse. Esa noche no dormí, pero al día siguiente, contra toda lógica, volví a buscar el enlace. Esta vez lo que vi fue peor. No había perro, había un hombre, un japonés joven, rapado, sentado en una silla metálica. Estaba atado de brazos y piernas con correas gruesas. Su respiración era tan fuerte que el micrófono la captaba. No pedía ayuda, no gritaba, solo miraba fijo a la cámara, como si supiera que al otro lado había cientos, quizá miles de ojos observándolo. Los pasos de alguien se escucharon fuera de la toma. El chico empezó a moverse, intentando escapar, pero la silla no cedía. Y entonces, igual que la noche anterior, los cuervos bajaron. El primero picoteó su ojo derecho. El grito que lanzó me heló la sangre. No duró mucho, porque los graznidos se lo tragaron en segundos. La cámara se mantuvo fija, sin compasión, mostrando cada espasmo, cada intento inútil de mover la cabeza. La sangre corría por la mejilla, y el otro ojo seguía abierto, suplicando en silencio.
Me llevé la mano a la boca. Quería apartar la vista, pero no podía. Sentía que si cerraba la pestaña, otra vez me perdería algo. Un pensamiento enfermo, lo sé, pero así es como funciona esa red. Te arrastra. Lo peor no eran los cuervos. Lo peor era el chat. Una ventana a la derecha de la pantalla donde la gente comentaba en directo lo que ocurría. Mensajes en japonés, en inglés, en ruso. Algunos pedían que acercaran la cámara. Otros bromeaban con ¿qué ojo caería primero? Había incluso apuestas, con cantidades de dinero. 1000 yenes a que pierde el izquierdo, escribió alguien. Otro respondió, apártalo lento, que quiero disfrutarlo. Yo no escribí nada, solo miraba, pero al mirar ya me había convertido en parte de aquello. Ese mismo día volví 3 veces más al streaming. Cada vez la víctima era distinta. Un gato, un cerdo pequeño, otro hombre. Siempre el mismo patrón, siempre los ojos, y siempre el mismo público morboso en el chat, escribiendo con frialdad, como si fuera un espectáculo de circo. Una noche me quedé más de 2 horas pegado a la pantalla. Había varios directos seguidos, con cambios de cámara automáticos. En uno de ellos, un cuervo arrancaba un ojo mientras en otro, alguien encendía una antorcha para iluminar mejor la escena. Era un engranaje perfecto, diseñado para que nadie pudiera apartarse. Y yo, atrapado, con los ojos secos de tanto mirar, me di cuenta de que había cruzado una línea. Durante días volví a conectarme. Al principio pensaba que era pura curiosidad, que necesitaba comprobar si lo que había visto era real o si mi memoria me estaba jugando una mala pasada. Pero número. Cada vez que abría el enlace, me encontraba con una escena distinta. A veces era un animal, otras un humano. La mecánica era la misma. La cámara fija, la víctima atada o inmovilizada, los cuervos descendiendo como si obedecieran una orden invisible. Un gato, maullando hasta quedarse ronco. Un cerdo, chillando mientras la sangre le manchaba el hocico. Una mujer, con la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos bien abiertos como si supiera exactamente lo que iba a pasarle. Era un patrón repetido, meticuloso. No había improvisación, y eso me obsesionaba. Aquello no era un capricho de locos grabado en un sótano. Era un proceso. Alguien lo había diseñado así. Me fijaba en detalles mínimos, como si buscara pistas. Las cadenas colgando en un rincón, una marca de pintura en la pared, el sonido de un tren lejano cada vez que hacían silencio. Tokio es enorme, pensé, pero en algún lugar esto estaba ocurriendo ahora mismo. Eso me helaba la sangre. El chat me resultaba cada vez más insoportable. No eran simples espectadores morbosos. Algunos escribían órdenes, como si pudieran decidir qué hacer con la víctima. Dejad el izquierdo para el F final. Que sean 3 cuervos a la vez. Quiero escuchar más. Y lo peor, esas órdenes se cumplían, como si quien controlaba la cámara y los cuervos obedeciera al público. Una noche, mientras veía cómo un cuervo hundía el pico en el rostro de un hombre, apareció un mensaje en inglés, mal escrito. Jack is watching. Me quedé helado. No lo había escrito yo. Nadie sabía que estaba allí. Ni siquiera había iniciado sesión en ningún sitio. Me convencí de que era casualidad, que otro espectador tendría mi mismo nombre. Pero entonces el mensaje volvió a aparecer, esta vez en japonés, y no usaba solo mi nombre. Usaba mi nombre completo. Apagué el ordenador como si quemara entre mis manos. Me quedé en silencio, sudando, con la respiración contenida, convencido de que alguien estaba justo detrás de mí. Pasé horas así, sin atreverme a moverme, escuchando en mi cabeza los graznidos que había oído en el vídeo. Al día siguiente salí a la calle con la sensación de que algo me seguía. En Shinjuku, entre rascacielos y carteles luminosos, escuché un sonido familiar, el graznido de un cuervo. No era raro, hay muchos en Tokio, pero este estaba posado en una farola frente a mí. Me miraba, no parpadeaba, y aunque intenté ignorarlo, tuve la certeza de que me reconocía. Esa noche resistí la tentación de volver a entrar en el streaming, pero al segundo día caí. Necesitaba comprobar si realmente sabían quién era. Al abrir el enlace,
La cámara ya no mostraba un patio industrial ni jaulas oxidadas. Era una habitación pequeña, de paredes desnudas. En el centro, una mesa metálica. Y encima de la mesa, una fotografía. Me costó unos segundos reconocerla. Era mía. Una foto antigua, de un perfil en una red social que había olvidado borrar. La cámara hizo un zoom lento, acercándose a mi cara congelada en esa imagen. Sentí que se me cortaba la respiración. El chat estalló de mensajes. Jack. Jack está aquí. Es su turno. Mensajes en inglés, en japonés, en varios idiomas. Todos repitiendo mi nombre. Cerré la pestaña de inmediato. Formateé el ordenador. Destruí discos duros. Cambié de dispositivo, de red, de todo. Pero nada cambió. Los cuervos seguían allí. Desde entonces, cada vez que camino por la ciudad, noto que me observan. Los veo posados en los cables eléctricos, en los tejados de templos, en las barandillas de los parques. Siempre en silencio, siempre quietos, hasta que me fijo demasiado en ellos y lanzan un graznido que me eriza la piel. Intento convencerme de que es paranoia, pero hay detalles que me destruyen esa ilusión. Una vez, al entrar en mi apartamento, encontré una pluma negra en el pasillo. Vivo en un piso alto, cerrado, sin ventanas abiertas. No había forma de que un cuervo pudiera entrar. Otra vez, al revisar mi correo físico, entre facturas y publicidad, había un sobre vacío, con una sola palabra escrita en inglés: ojos. No he contado nada a nadie. ¿Qué podría decir? ¿Que estoy siendo vigilado por un grupo anónimo que entrena cuervos para arrancar ojos en directo? Me encerrarían en un hospital psiquiátrico. Y quizá es lo que debería pasar. Pero no, esto es real. Lo sé porque cada noche, cuando cierro los ojos, escucho el ruido metálico de esas jaulas, el aleteo, los chillidos humanos. Los sueños siempre terminan igual. Una cámara fija, yo sentado en esa silla, y los cuervos descendiendo. He dejado de entrar en la Deep Web. He borrado cualquier rastro digital que pueda llevar a mí. Pero en el fondo sé que no servirá de nada. Aquello no era solo un espectáculo. No era solo un directo macabro. Era una trampa, una forma de seleccionar a los próximos. Una lista negra que ya me incluye. Y cada día que pasa, estoy más seguro de que alguien llamará pronto a mi puerta. No necesito pruebas. No necesito que ocurra. Lo sé. Los cuervos ya han decidido. Si te atreviste a mirar hasta el final, déjame un like y suscríbete antes de que los cuervos también empiecen a observarte. Cuéntame en los comentarios, ¿serías capaz de entrar en la Deep Web como Jack? Nunca pensé que la curiosidad me llevaría tan lejos, ni que me arrastraría hacia algo que parecía diseñado para devorar la cordura. Todo comenzó con un rumor que encontré en los rincones más oscuros de la Deep Web. Hablaban de Black Hollow, un pueblo olvidado por el tiempo, y de una mansión que nadie lograba abandonar una vez que cruzaba su umbral. La mayoría lo descartaba como leyenda urbana. Yo no. Yo necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba enfrentar el miedo que otros solo susurraban en foros escondidos. Llegué una tarde gris, con la niebla colgando de los árboles como dedos húmedos y persistentes. La mansión apareció entre la bruma como un gigante dormido. Torres torcidas, ventanales rotos y un techo que parecía quejarse con cada ráfaga de viento. La madera crujía bajo el peso del tiempo y el abandono, y cada detalle transmitía una sensación de alerta inmediata. No había señales de vida humana, salvo el murmullo constante del viento, que parecía imitar voces humanas apagadas. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero no me detuve. Al acercarme a la puerta principal noté que estaba entreabierta, como si me esperara. Empujarla produjo un crujido seco que retumbó por todo el vestíbulo y resonó en mi pecho como un grito de bienvenida. Entré y el silencio me golpeó de inmediato. Un vacío absoluto, interrumpido solo por el eco de mis pasos. El aire era frío, pesado, cargado de un olor a moho y madera podrida, y cada movimiento parecía despertar sombras que se retiraban ante mi presencia.
pero solo para reaparecer en un instante detrás de mí. Avancé hacia la escalera principal, pero un detalle me detuvo. Marcas profundas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo muy pesado por el pasillo. Me incliné y noté que eran recientes. La madera todavía estaba fresca en su desgarro. Un frío recorrió mi espalda. Subí al primer piso, donde el aire se volvió aún más denso, casi palpable, y el silencio comenzó a romperse con pequeños crujidos, susurros y golpes que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Cada puerta que abría escondía algo distinto. Un cuarto vacío con manchas oscuras en las paredes, un escritorio con papeles amarillentos y fotografías antiguas que mostraban personas con miradas vacías, y un espejo antiguo que reflejaba no solo mi imagen, sino también una sombra que parecía acechar detrás de mí. Durante unos segundos, juré que vi un rostro pálido y sin ojos aparecer detrás de mi reflejo. Intenté gritar, pero mi voz no salió, y mis pies parecían pegados al suelo, como si la mansión misma se negara a dejarme moverme libremente. El tiempo comenzó a perder sentido. Pasillos que antes estaban vacíos ahora se llenaban de murmullos ininteligibles, de risas apagadas y pasos que seguían los míos, aunque al girarme no hubiera nadie. Sentí que algo me observaba desde cada esquina, desde cada sombra, y que la mansión respiraba con vida propia, ajustándose a mis movimientos, estudiando mis temores. Llegué a una habitación al final de un pasillo largo y estrecho, apenas iluminada por un rayo de luz que atravesaba un ventanal roto. En el centro, un espejo cubierto de polvo me devolvía una imagen distorsionada. Mis facciones envejecían y se deformaban en cuestión de segundos, y detrás de mí surgía otra figura, oscura, silenciosa, que desapareció antes de que pudiera reaccionar. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y, al intentar retroceder, el pasillo se alargó, como si la mansión se burlara de mi desesperación, obligándome a avanzar hacia lo desconocido. Mientras exploraba, escuché un susurro. Mi nombre, pronunciado con un tono tan cercano y a la vez imposible de localizar, que me dejó paralizado. Cada sonido parecía aumentar de intensidad. Crujidos, pasos que se multiplicaban, murmullos que parecían replicar mis propios pensamientos. Y entonces, por un instante, vi a través de una puerta entreabierta algo que me heló la sangre. Una figura encapuchada, inmóvil, observándome, que desapareció cuando parpadeé. El miedo ya no era solo una sensación, era físico. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban y la sensación de ser observado se volvió insoportable. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia. Cada eco retumbaba con un significado oculto, y la mansión misma parecía respirar, sus paredes pulsando con vida propia. Sabía que estaba atrapado en algo mucho más grande que yo, algo que no se limitaba a lo físico. La mansión estaba viva, consciente, y yo era su intruso. Aún así, un impulso irresistible me empujó a seguir explorando. No podía dar marcha atrás. La curiosidad que me había llevado hasta allí ahora me condenaba, y con cada paso sentía que la mansión se acercaba más, que sus pasillos cambiaban para confundirme, para aislarme, para probarme. El primer piso se transformaba ante mis ojos. Los ventanales se cubrían de sombras móviles, y el aire se volvía más espeso, más pesado, casi imposible de respirar. Cada esquina, cada puerta, cada grieta en la pared parecía esconder secretos que no quería descubrir. Y aún así, no podía resistirme. El segundo piso era un laberinto que parecía reacomodarse a cada paso que daba. Pasillos que antes terminaban en paredes, ahora se abrían hacia habitaciones que no había visto antes. Una de ellas contenía una biblioteca enorme, con estanterías que se alzaban hasta un techo que parecía infinito. Los libros estaban cubiertos de polvo, pero algunos parecían recién abiertos, con páginas que se pasaban solas, como si un viento invisible las hojease. Me acerqué, atraído por un título que parecía brillar tenuemente: Crónicas de los Olvidados. Al abrirlo, un susurro me atravesó los oídos, pronunciando palabras que no entendía,
pero que llenaron mi mente de imágenes de personas atrapadas, ojos vacíos, gritos que no podían escapar. Intenté retroceder, pero la puerta desapareció. El pasillo se había cerrado tras de mí, dejándome solo frente a los estantes que parecían inclinarse hacia mí, observándome, juzgándome. Sentí una presencia detrás de mí, un calor oscuro que se pegaba a mi espalda. Y cuando giré, no había nada, hasta que vi las sombras en el suelo moverse con vida propia, arrastrándose como si fueran tentáculos negros que querían atraparme. Salí de la biblioteca y llegué a un salón enorme, con un candelabro antiguo colgando del techo y tapices descoloridos que mostraban escenas de rituales extraños. En el centro del salón, un espejo ovalado se erguía, y esta vez no reflejaba solo mi imagen. Mostraba la mansión entera desde un ángulo imposible, y dentro de ese reflejo, figuras caminaban por los pasillos, observándome, sonriendo con rostros distorsionados. Una risa baja y gutural surgió de la nada, rodeándome, llenando mis oídos hasta hacerme tambalear. Corrí, buscando desesperadamente una salida que no existía. Cada puerta que abría me llevaba más profundo, a habitaciones que parecían fusionarse con otras dimensiones. Vi un comedor donde los platos se movían solos, girando y chocando entre sí, como si alguien invisible estuviera festejando con un banquete macabro. En otra habitación, un reloj marcaba horas imposibles. Sus manecillas giraban hacia atrás, mientras figuras encapuchadas caminaban dentro de sus números, repitiendo gestos que no podía comprender, gestos que me helaban la sangre. Mi respiración se volvió errática, y la mansión parecía alimentarse de mi miedo. Las paredes comenzaron a sangrar un líquido oscuro, goteando con un ritmo que imitaba los latidos de mi corazón. Cada sombra que cruzaba mi vista parecía multiplicarse, y sentí que algo rozaba mi hombro constantemente, algo frío y húmedo que desaparecía si me giraba a mirar. Finalmente, llegué a una escalera que descendía hacia un sótano que no estaba en los planos de la mansión. El aire era aún más pesado, con un olor a tierra mojada y algo más, algo que olía a muerte reciente. Al encender mi linterna, vi símbolos grabados en las paredes, rúnicos y antiguos, brillando débilmente como si reaccionaran a mi presencia. Mientras avanzaba, escuché pasos detrás de mí, pero cada vez que giraba no había nadie, hasta que sentí un golpe en la espalda que me lanzó al suelo. Cuando me levanté, vi a una figura alta y delgada, con rostro cubierto por una capucha negra, de pie al final del pasillo. No se movía, pero sus ojos parecían perforarme el alma. Un susurro surgió de la oscuridad. «Nunca debiste venir aquí». Intenté gritar, pero la voz no salió. Intenté correr, pero el sótano parecía interminable, y cada puerta que intentaba abrir se convertía en pared sólida. A lo lejos vi una luz débil. Corrí hacia ella y llegué a una habitación circular con paredes cubiertas de espejos. Cada reflejo mostraba no solo mi miedo, sino versiones de mí deformadas, gritando, llorando, rogando por escapar. Una de las figuras reflejadas me sonrió de manera siniestra y habló con mi voz. «Ahora eres parte de nosotros». Sentí que algo me atrapaba, tirando de mi mente, arrastrándome hacia uno de los espejos. Luché con todas mis fuerzas, pero la mansión no era solo un lugar, era un ente consciente, vivo, que absorbía mi miedo, mi desesperación, mi identidad. Por un instante pensé que todo había terminado, hasta que el reflejo de mi propio rostro empezó a hablarme por sí mismo, susurrando secretos que no debía saber, secretos que prometían que la mansión nunca me dejaría ir. Me desmayé. Al despertar, no estaba en la mansión, o eso parecía. Estaba en mi habitación, con la puerta cerrada, pero escuché los mismos susurros, las mismas risas bajas, viniendo desde el interior de mi reflejo en el espejo de mi pared. La mansión no era solo un lugar en la Deep Web. La mansión era un monstruo que me había seguido hasta mi mundo y sabía que nunca me dejaría ir del todo. Abrí un archivo en la Deep Web y en ese instante
Supe que mi vida y la de mi familia jamás volverían a ser normales. Nunca había sido de los que se meten en cosas peligrosas. La Deep Web siempre me pareció un territorio prohibido, lleno de rumores y pesadillas urbanas que la gente exagera. Pero aquella noche, sentado frente a la pantalla, la curiosidad me venció. Un amigo me había pasado un enlace, supuestamente un archivo de información sin censura. Al principio eran documentos inofensivos, registros públicos, bases de datos antiguas, hasta que apareció algo distinto. Un archivo enorme, titulado solo con mi nombre completo. Al abrirlo, sentí un escalofrío que no provenía del frío del ordenador, sino de algo más profundo. Cada carpeta, cada documento, contenía información que solo yo podía conocer. Movimientos bancarios, compras, emails privados, incluso conversaciones que había tenido con mi familia en nuestra propia casa. Pensé que era imposible. ¿Quién podría tener acceso a todo eso? Cerré la ventana, respiré hondo y traté de convencérmelo a mí mismo. Era solo un hackeo genérico, quizá un algoritmo que recogía datos de manera automática. Pero entonces llegó el siguiente archivo. Fotos de nuestra casa. Fotos recientes, tomadas desde ángulos imposibles, mostrando nuestro salón, la cocina, la habitación de mi hijo pequeño. El terror se apoderó de mí. No había cámaras, no había ruidos sospechosos, nada. Solo esos datos extraídos de algún lugar que no debía existir. Cada clic que hacía en esa carpeta me hacía sentir observado, pero no por un humano, sino por la pura certeza de que alguien o algo había recolectado nuestra vida. Intenté borrarlo, desconectarme, reiniciar todo, pero los archivos se reabrían solos, como si supieran que yo estaba intentando escapar. Y entonces encontré un texto, en formato simple. Esto solo es el comienzo. Todo lo que amas, todo lo que ocultas, ya lo tenemos. No dormí esa noche. Mi mujer, Clara, me miraba extrañada, sin entender por qué sudaba, por qué hablaba solo frente a la pantalla. Intenté explicarle, pero las palabras sonaban absurdas. Nos están espiando, desde la Deep Web, con nuestros datos. No me creyó. Nadie lo creería. A la mañana siguiente recibí un correo. No tenía remitente, solo un enlace. Era un vídeo, nuestra familia desayunando, grabado desde un ángulo que solo podía ser nuestro salón. Mi corazón se paralizó. No había ruido de cámara, ni sombras extrañas, ni nada paranormal. Solo nosotros, y la evidencia de que alguien había accedido a todo lo que teníamos, incluso nuestros momentos más privados. Intenté pensar con lógica. Podría ser un hacker local, alguien que trabajara para conseguir información y venderla. Pero la cantidad de datos, la precisión, era aterradora. Cada contraseña, cada número, cada conversación, todo estaba allí. Cada intento de borrado de mis cuentas parecía inútil, como si todo se hubiera replicado en un lugar que no podía rastrear. En los días siguientes noté cambios sutiles. Compras que nunca había hecho aparecían en nuestro historial bancario, correos de familiares que nunca enviaron mensajes, cuentas abiertas a nombre de mi hijo. El miedo ya no era abstracto, estaba en nuestra vida diaria, silencioso, acechando. Clara empezó a sentirlo también. Sus palabras eran más cortas, miradas nerviosas a la pantalla del móvil, comprobando cada notificación. Entonces llegaron los primeros paquetes, sin remitente. Dentro, fotos impresas de cada miembro de nuestra familia en diferentes momentos, jugando en el parque, entrando a la escuela, incluso mi hijo durmiendo. Lo más aterrador era que las fotos parecían tomadas hace solo unas horas. Las puse sobre la mesa y mi mano temblaba mientras Clara me preguntaba qué era eso. Solo pude susurrar: nos están observando. Siempre. Una noche, después de recibir un paquete con fotos de nuestra rutina diaria, me quedé frente al ordenador intentando entender cómo alguien podía tener tanto control sobre nuestras vidas. Encontré archivos de transacciones que yo jamás había hecho, conversaciones que nunca se enviaron y hasta registros de llamadas que parecían capturados desde nuestros propios teléfonos.
Cada documento estaba perfectamente organizado, catalogado con fechas y horas exactas. Era como mirar nuestra vida en tiempo real. Decidí investigar más a fondo. Me sumergí en foros ocultos, rincones de la Deep Web donde se hablaba de colecciones de información familiar. Allí encontré mensajes fragmentados sobre otros como nosotros, familias enteras catalogadas y comentadas por desconocidos. Los detalles eran inquietantes. Hábitos diarios, gustos, relaciones personales, incluso planes futuros. Y entre todo eso, había alguien comentando con precisión perturbadora sobre nuestra familia. Intenté desconectarlo todo, cerrar cuentas, cambiar contraseñas, borrar registros. Nada funcionó. Cada vez que sentía que algo estaba bajo control, aparecían nuevos archivos, nuevos documentos. Las fotos ya no solo mostraban nuestra casa desde fuera. Había imágenes de interiores, objetos personales, notas sobre nuestra forma de vivir. Era como si alguien hubiera aprendido a predecir cada movimiento nuestro. Esa primera parte de la pesadilla terminó con un paquete especialmente perturbador. Un conjunto de fotos y notas que detallaban exactamente lo que haríamos al día siguiente. Nuestros horarios, lo que comeríamos, incluso lo que cada uno de nosotros diría en diferentes momentos. Allí entendí algo que me heló la sangre. Esto no era solo espionaje, era control. Y no había manera de luchar contra algo que no podíamos ver, tocar ni rastrear. Nunca pensé que fuera posible que nuestra vida entera se convirtiera en un espectáculo sin público visible. Cada día que pasaba, los paquetes y los archivos se multiplicaban. No solo contenían fotos recientes, sino también grabaciones de conversaciones privadas, incluso aquellas que pensábamos que desaparecían al instante. Cada mensaje eliminado, cada nota borrada, aparecía de nuevo, como si alguien hubiera copiado nuestra existencia por completo. Clara empezó a cambiar. Su mirada se volvió cautelosa, sus gestos medidos. Cada vez que sonaba una notificación, el miedo la paralizaba. Incluso en nuestra propia casa, intentábamos susurrar, hablar en voz baja, hacer todo lo posible por no dejar rastros. Pero todo era inútil. Los archivos llegaban igual. Una tarde encontré un documento que me dejó helado. Un registro detallado de cada movimiento de nuestro hijo pequeño. Las horas a las que se levantaba, los juegos que prefería, incluso sus sueños según lo que había contado en la noche anterior. Miré a mi hijo jugar en el salón y sentí un miedo que no podía describir con palabras. No había presencia física, no había cámaras visibles, pero alguien conocía hasta lo más íntimo de nuestra rutina. Decidí intentar un último recurso: crear cuentas falsas, simular movimientos, cambiar contraseñas de manera caótica para confundir a quien estaba detrás de todo esto. Pero cada intento parecía anticipado. Cuando abría el correo, los nuevos archivos ya contenían esos mismos cambios, como si cada movimiento nuestro se registrara en tiempo real. La impotencia se transformaba en pánico. El primer contacto directo llegó de forma inesperada. Recibí un mensaje encriptado con un texto simple. Sabemos lo que sientes, sabemos lo que temes. No puedes escapar. La ventana tembló ante mis manos. No había remitente, no había dirección IP visible, solo esa frase que cortaba la respiración. Cada vez que respiraba sentía que la casa misma estaba observando, que cada habitación tenía ojos invisibles. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo distinto. Un leve sonido metálico en la cocina. No era un ladrón, ni un animal, ni un ruido normal. Solo un pequeño clic, seguido de silencio. Me levanté con cautela y encontré, sobre la mesa, un sobre con fotos nuevas. Mostraban a Clara y a mí hablando, mientras intentábamos borrar archivos del ordenador, como si alguien nos hubiera seguido minuto a minuto. A partir de entonces, nuestra rutina se transformó en un estado constante de paranoia. Cada movimiento era registrado. Cada interacción, cada palabra, cada gesto, estaba documentado en algún lugar de la Deep Web. Incluso los objetos en nuestra casa eran mencionados en archivos nuevos, con descripciones precisas de su ubicación. Cada vez que movíamos algo, aparecía un registro actualizado.
La situación afectó a nuestro hijo. Empezó a preguntar por los que nos miran mientras jugaba solo en su habitación. No había manera de explicarle sin romper la frágil normalidad que nos quedaba. Clara y yo discutíamos en susurros, tratando de decidir si debíamos mudarnos, desconectar todo, desaparecer de la ciudad. Pero sabíamos que no importaba. Cada decisión que tomábamos, cada intento de protección, ya estaba documentado antes de que lo hiciéramos. Una madrugada recibimos un archivo titulado Vidas Futuras. Lo abrí con manos temblorosas. Allí estaba nuestra existencia detallada, futuros encuentros, decisiones, discusiones, incluso planes que aún no habíamos hecho. La precisión era aterradora. Todo estaba registrado y anticipado. Comprendí que estábamos atrapados en algo mucho más grande que nosotros, algo que no podíamos controlar ni comprender completamente. Decidí desconectar todo: ordenador, móviles, cuentas, tarjetas. Nuestra vida digital quedó en negro, pero el miedo no desapareció. Clara y yo nos mirábamos en silencio, preguntándonos si alguien, en algún lugar, estaba observando nuestra rutina, nuestros momentos más íntimos. Incluso cuando el ordenador estaba apagado, sentíamos que nuestra existencia seguía siendo monitoreada, replicada en un lugar que no podíamos tocar ni destruir. Intentamos reconstruir nuestra vida offline, pero la sensación de vulnerabilidad era permanente. Cada sonido, cada notificación que finalmente llegaba, nos hacía recordar que nada de lo que hacíamos era privado. La Deep Web había transformado nuestra existencia en un archivo sin fin, y nosotros éramos simples datos dentro de él. La verdad que descubrimos es aterradora. El terror real no proviene de un intruso visible, ni de un acto violento. Proviene de la certeza absoluta de que tu vida, tu familia, tus recuerdos más íntimos están fuera de tu control. Siempre hay alguien o algo allí, registrando cada detalle, esperando, observando, y no hay manera de detenerlo, nunca. Nunca debería haber abierto aquel enlace, y aún así lo hice. Me dedico a buscar historias que otros no se atreven a contar. No hay retos ni bromas hoy. Esto es real, o al menos lo que yo sentí cuando crucé el umbral de un mundo olvidado. Todo comenzó en 2010, revisando foros de la Deep Web. Allí encontré un hilo que prometía coordenadas de parques de atracciones abandonados por toda Alemania. La descripción era simple, pero estremecedora. Lugares donde los sonidos de los gritos se han detenido para siempre. Nadie sabía quién los había publicado, ni por qué, y por supuesto, yo fui demasiado curioso. La primera coordenada me llevó a un parque que no aparecía en mapas ni en internet. Freeside Park, Schatten. La carretera que conducía hasta allí estaba cubierta de polvo, hojas secas y ramas caídas. Cada curva parecía alargar el camino, como si el parque mismo quisiera asegurarse de que nadie llegara fácilmente. Aparqué el coche y encendí la cámara. El viento hacía crujir los árboles de forma inquietante, y un silencio absoluto me envolvía, pesado como si la atmósfera me obligara a retroceder. El portón principal estaba caído, oxidado, y los carteles con el nombre del parque apenas eran legibles. Me acerqué lentamente, cada paso levantando una nube de polvo que flotaba a contraluz. Los columpios colgaban inmóviles, algunos con cadenas partidas, meciéndose apenas con el viento. Los carruseles mostraban restos de pintura descascarada, y la madera crujía bajo mis pies de manera irregular, como si el tiempo mismo hubiera decidido quedarse atrapado allí. Las casetas de las atracciones parecían cuerpos petrificados. Cada banco, cada carrito, estaba intacto, pero la sensación que transmitían era de abandono súbito, de algo que se había detenido en mitad de la rutina. Caminé entre senderos cubiertos de hojas y polvo, grabando cada detalle con la cámara. Encontré un carrito de feria tirado a un lado, con tickets pegados todavía en la puerta y una antigua lista de precios descolorida. Al acercarme, noté folios arrugados en el suelo, con números y coordenadas parciales. Aquello me estremeció.
Alguien había querido registrar rutas dentro del parque, pero no para visitantes comunes. La sensación de que alguien había planeado que ciertos lugares quedaran ocultos era palpable. Seguí avanzando hacia la zona de juegos mecánicos más grande. Allí, los restos de una montaña rusa se alzaban oxidados, con rieles retorcidos que se perdían entre árboles que habían crecido sobre ellos. Subí por unas escaleras de mantenimiento para acercarme a la estructura principal, y desde arriba la vista era perturbadora. Todo el parque parecía un diorama detenido, los colores apagados y las sombras alargadas, como si el sol se hubiera olvidado de iluminar aquel lugar. Cada crujido del metal oxidado sonaba como un susurro que me instaba a seguir explorando, aunque una parte de mí quería huir. Al bajar me encontré con una caseta semioculta entre arbustos secos. Dentro, sobre un escritorio cubierto de polvo, había un cuaderno que llamó mi atención. Lo abrí con guantes y encontré anotaciones, nombres, fechas y coordenadas. Algunas entradas hablaban de empleados y visitantes desaparecidos. Otras describían ajustes en atracciones y rutas internas que nadie debía descubrir. Todo estaba escrito con una precisión casi obsesiva. Sentí un escalofrío. No había fantasmas, ni ruidos extraños, ni puertas que se cerraran solas. Sin embargo, el cuaderno dejaba claro que aquel parque había sido vigilado, registrado, y que sus secretos estaban destinados a permanecer ocultos. Decidí seguir explorando. A pocos metros, un viejo pasillo de feria, cubierto de telas rasgadas y carteles descoloridos, parecía conducir a un lugar que nadie había pisado en años. Entré con la cámara encendida y descubrí figuras de cartón, muñecos y decoraciones apiladas, restos de una vida que había sido congelada. Todo olía a polvo, madera podrida y humedad, y el silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración resonar en los muros. En un rincón, un reloj de feria detenido marcaba las 16:13. Mirarlo me hizo sentir que el tiempo en aquel parque había sido interrumpido de manera intencionada. Cerca del lago artificial, los botes de pedal flotaban inmóviles sobre el agua negra y quieta. La tierra alrededor mostraba huellas incompletas, como si alguien hubiera caminado y desaparecido en el aire. Cada detalle aumentaba la sensación de que el parque estaba vivo en su ausencia. Cada sombra parecía contener memoria. Cada objeto abandonado un relato silencioso. Mientras exploraba, noté pequeños detalles inquietantes. Columpios a distintas alturas, juegos parcialmente desarmados, atracciones con modificaciones extrañas, como si alguien hubiera jugado con ellas desde dentro. El cuaderno indicaba coordenadas precisas que llevaban a rincones secretos, lugares que nunca deberían ser encontrados. Aquel parque no era solo un espacio abandonado, era un laberinto de recuerdos y ausencias. Un mapa de desapariciones documentado con cuidado casi obsesivo. El sol empezaba a bajar y las sombras se alargaban. Sentí que el parque me observaba a través de su silencio, que cada estructura y objeto registrado por el cuaderno me estaba analizando. Subí al coche y me alejé, pero mientras conducía, no podía quitarme de encima la sensación de haber cruzado un umbral hacia un lugar que nunca debió ser descubierto. Mis grabaciones estaban intactas, pero yo sabía que había visto algo que permanecería en mi mente para siempre. Un mundo detenido, donde el tiempo, la memoria y la ausencia eran los únicos visitantes. Decidí seguir explorando el parque, siguiendo las coordenadas anotadas en el cuaderno. Cada paso que daba me acercaba a un silencio más profundo, un vacío que parecía absorber el sonido de mis pisadas. Llegué a los juegos mecánicos más antiguos, y un túnel de feria apareció ante mí, cubierto de telas rotas y carteles descoloridos. Entré con la cámara encendida y noté que el aire dentro era más denso, húmedo y pesado, con un olor a madera podrida y moho que me provocaba un escalofrío constante. Dentro del túnel, descubrí esqueletos de figuras de cartón y decoraciones apiladas, algunas parcialmente quemadas o rasgadas, como si alguien hubiera intentado borrar algo sin éxito. Me detuve ante una pared de fotografías descoloridas, imágenes de visitantes sonrientes, empleados uniformados, niños sosteniendo globos.
Todo parecía normal hasta que noté que en cada fotografía alguien estaba tachado con un marcador negro. La sensación de incomodidad fue inmediata. Aquel lugar no solo había sido abandonado, sino que había sido testigo de algo deliberado, como un registro macabro de ausencias. Seguí avanzando hacia el lago artificial del parque. El agua estaba negra y quieta, reflejando los restos oxidados de los botes de pedal. La tierra alrededor mostraba marcas extrañas, como pasos que empezaban y terminaban en el aire. Me agaché y vi que algunos estaban apenas dibujados en la tierra, como si alguien hubiera caminado sobre un suelo que no existía por completo. La sensación de que alguien o algo había estado allí antes que yo se volvió casi tangible. A medida que recorría el parque, descubrí un pequeño laberinto de setos que parecía intacto, aunque seco y agrietado. Las coordenadas del cuaderno me llevaban directamente allí. Entré con cuidado, grabando cada detalle. El laberinto estaba oscuro y los sonidos eran mínimos. Hojas secas crujían bajo mis pies. Alguna rama se rompía y el viento se colaba apenas, pero nada más. Sin embargo, en el centro encontré un pequeño pedestal con objetos abandonados. Juguetes, tickets, monedas oxidadas y un reloj detenido que marcaba las 22:47. Todo parecía dispuesto de manera intencionada, como un altar silencioso. La sensación de que alguien había estado documentando cada rincón del parque se hacía cada vez más intensa. Decidí explorar un edificio al final del parque, parcialmente oculto entre árboles secos y arbustos densos. La entrada estaba cerrada con cadenas oxidadas, pero un pequeño hueco me permitió asomarme. Dentro, un espacio amplio y oscuro contenía mesas, estanterías y armarios con documentos, fotografías y Caminé por los pasillos, grabando con la cámara, y en un rincón descubrí una caja con cintas de video antiguas. Al mirar por encima, solo veía títulos, fechas y lugares, pero ninguna descripción clara. La curiosidad me empujó a tomar una, aunque sabía que probablemente no contuviera nada paranormal. Aún así, sostenerla me produjo un escalofrío. La sensación de que estaba tocando un objeto que había pertenecido a alguien que había observado todo en silencio durante años era casi insoportable. Al salir del edificio, el sol se estaba ocultando por completo y la penumbra del parque se volvía más opresiva. Cada sombra parecía alargarse y adquirir una forma más inquietante. Caminé hacia la salida, pero no podía dejar de mirar atrás. El parque parecía mirarme también, como si supiera que había descubierto sus secretos. Subí al coche y encendí el motor, respirando con dificultad. Mientras me alejaba, sentí que aquel lugar me había marcado de manera permanente, que había entrado en un mundo que no estaba hecho para ser visitado por vivos. Nunca revelé las coordenadas en mi canal. Algunas cosas deben permanecer ocultas en la Deep Web, en la oscuridad y el silencio. Aunque no haya fantasmas, ni persecuciones, ni ruidos extraños, hay lugares que, por su ausencia de vida y su organización obsesiva, logran atemorizar más que cualquier historia de terror sobrenatural. Nunca debería haber abierto aquel enlace, y aún así lo hice, y ahora no puedo dejar de verlos. No debería estar escribiendo esto, pero necesito que alguien lo sepa, antes de que sea demasiado tarde. Lo que voy a contar no es un juego ni una historia inventada para asustar a nadie. Es real, demasiado real. Todo empezó hace unos meses, con algo que parecía inofensivo: mi curiosidad por la Deep Web. No buscaba nada ilegal, solo quería ver hasta dónde llegaba lo prohibido, lo oculto, lo que nadie debería conocer. Pero no tardé en descubrir que algunos secretos no deberían buscarse. Encontré un sitio que no olvidaré jamás. Se llamaba Heridas Abiertas, un foro de aspecto sencillo, sin imágenes, sin publicidad, solo texto en blanco sobre fondo negro. Nada en su diseño alertaba de lo que había dentro. Era casi elegante en su simplicidad, pero eso hacía que lo que contaban sus usuarios destacara con una crueldad imposible de ignorar. Cada hilo estaba lleno de confesiones, de relatos de dolor autoinfligido, de heridas que la gente escondía del mundo. Y lo más inquietante era que no eran historias inventadas. Se sentían reales,
vivas, como si uno pudiera rozar la piel de quienes las habían sufrido. Al principio leía por morbo, por curiosidad, historias de cortes superficiales que se convertían en sangrados persistentes, relatos de cicatrices que nunca sanaban del todo, hilos donde la gente explicaba con detalle cómo sentían el dolor, cómo les ardía la carne, y al mismo tiempo les aliviaba de alguna manera. Todo parecía un experimento macabro. Cuanto más leía, más atrapado me sentía, más me absorbía ese mundo que nunca quise tocar. Recuerdo un hilo en particular. Lo había escrito alguien llamado Luz. Describía cómo se cortaba las muñecas mientras la lluvia golpeaba la ventana de su habitación. Cada palabra parecía escrita con precisión quirúrgica. Podía sentir el frío de la hoja, el temblor de su mano, el miedo que intentaba ocultar detrás de cada línea. Otro usuario, Silencio, hablaba de heridas en la espalda que se abrían sin motivo, solo con el roce de la ropa, como si su propio cuerpo conspirara contra él. Y había más, cientos de relatos que compartían un mismo patrón: dolor, autodestrucción y una sensación de abandono absoluto. Pasaron días, luego semanas. Cada noche, antes de dormir, revisaba el foro. Era como una droga. Necesitaba leer un hilo más, aunque me dejara con el estómago encogido, con el corazón latiendo como un tambor. Y entonces llegó el momento en que todo cambió. Era tarde, estaba solo en casa. Había leído un hilo marcado como archivado, uno que nadie tocaba, al que nadie se acercaba. Herida número 47. No lo mires demasiado. La advertencia me atrajo como un imán. Al abrirlo, me encontré con un texto breve, escalofriante. Sé quién eres, sé dónde estás. Cada vez que crees que estás solo, yo estoy dentro de ti. No te muevas demasiado, o sentirás lo que yo siento. Mi primer pensamiento fue que alguien estaba jugando conmigo, pero pronto me di cuenta de que no era broma. La descripción coincidía con cada detalle de mi habitación. La posición de mi ordenador, la lámpara encendida, incluso los libros que tenía sobre la mesa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cerré todo de golpe, encendí la luz, revisé cada rincón, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de que alguien me observaba permaneció, como un peso invisible que me empujaba hacia el suelo. Aquella noche no dormí. Cada crujido de la casa, cada sombra, parecía cobrar vida. Me levanté varias veces, revisé la puerta, las ventanas, pero todo estaba normal, y entonces lo vi. Una pequeña mancha de sangre en el borde de mi escritorio. Apenas perceptible, pero allí estaba. No podía ser mía. No recordaba haberme cortado ni haber tenido un accidente. La mancha se parecía demasiado a los relatos que había leído. Intenté racionalizarlo, decirme que era un error, una coincidencia, tal vez algún tipo de ilusión óptica, pero cuanto más lo pensaba, más imposible parecía explicarlo. Esa misma noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Cuando contesté, solo escuché un susurro. Tu próxima herida ya está escrita, Jack. El terror que sentí fue distinto a todo lo que había experimentado antes. No era miedo a lo sobrenatural, ni a un intruso físico. Era el miedo de saber que alguien conocía cada movimiento mío, cada pensamiento, cada instante de vulnerabilidad, sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Al día siguiente intenté continuar con mi vida normal, pero todo parecía distinto. Cada sonido, cada objeto, cada pequeño detalle de mi entorno parecía mirarme de vuelta, como si escondiera un mensaje que solo yo podía leer. La ventana del ordenador mostraba nuevas publicaciones en el foro que hablaban de cosas que yo mismo no había contado a nadie, de heridas que no recordaba tener, de marcas que aparecían y desaparecían sin explicación. Empecé a registrar todo en un cuaderno, tratando de mantener un hilo de cordura. Cada nueva marca, cada susurro, cada mensaje anónimo, parecía formar un patrón que yo debía descifrar, pero el patrón me absorbía, me hacía sentir que estaba dentro de un juego macabro del que no podía escapar. La curiosidad que me había llevado allí se convirtió en un terror constante, un miedo que me mantenía despierto.
siempre revisando cada sombra, cada reflejo, cada signo de que alguien, en algún lugar, estaba escribiendo mi vida mientras yo apenas podía comprenderlo. Y así seguí, atrapado entre la realidad y el foro, entre mi miedo y la curiosidad que todavía me obligaba a mirar. Cada vez que creía que estaba solo, sentía su presencia. Cada vez que pensaba que podía ignorarlo, encontraba nuevas señales. Cada noche, mientras intentaba dormir, escuchaba en mi mente el mismo susurro. Tu próxima herida ya está escrita, Jack. A partir de aquella noche, mi vida se transformó en una sucesión de pequeñas pesadillas que no podía evitar. Cada vez que abría el navegador, el foro Heridas Abiertas estaba ahí, esperándome, como si supiera que volvería. Cada nuevo hilo parecía estar escrito sobre mí, describiendo mis movimientos, mis gestos, mi rutina diaria, con una exactitud que rozaba lo imposible. Empecé a notar que no había fantasmas ni cámaras, ni nadie siguiendo mis pasos físicamente. El terror no venía de fuera, venía de dentro, de la certeza de que alguien podía conocerme mejor que yo mismo. Cada detalle de mi vida parecía reproducirse en el foro. Hilos nuevos aparecían describiendo cosas que yo no recordaba haber hecho, marcas en mi piel que no había visto, cortes mínimos que surgían mientras dormía o trabajaba. No eran accidentes, eran predicciones, y cada una era más precisa que la anterior. Una mañana, al lavarme las manos, noté un rasguño en la muñeca que no había estado allí antes. Lo miré con horror, y mi mente me devolvió la frase que había escuchado por teléfono. Tu próxima herida ya está escrita. Empecé a registrar cada signo, cada marca, cada hilo que aparecía en el foro. Una sensación constante de vigilancia me acompañaba. No había persecución ni amenazas físicas, solo indicios de que alguien sabía todo lo que hacía. Cada vez que dejaba un objeto en un sitio, lo encontraba en otro lugar, apenas movido, apenas perceptible, pero lo suficiente para recordarme que no estaba solo. Una tarde, mientras trabajaba, un paquete apareció en la puerta de mi oficina. Nadie lo había entregado, no había remitente. Dentro había un espejo de mano con un solo mensaje escrito en la parte posterior. Las heridas abiertas se ven con la piel. Al mirarlo, sentí una presión en el pecho y un escalofrío que me recorrió la columna. No había nada paranormal, pero la amenaza era clara. Alguien conocía mis movimientos y podía intervenir en mi mundo sin que yo lo viera. Los sueños se volvieron insoportables. Soñaba que me cortaba, que me sangraba, que sentía cada dolor descrito en los hilos del foro, y al despertar encontraba marcas nuevas en mi cuerpo, pequeñas, apenas perceptibles, pero indiscutiblemente reales. Comencé a perder la noción de lo que era real y lo que no. Y cada vez que intentaba contárselo a alguien, me daba cuenta de que nadie me creería. Las noches se hicieron interminables. Mi ordenador se encendía solo a veces, mostrando hilos nuevos con títulos como mi nombre, o simplemente con palabras que me hacían temblar. Observa tus manos, cuenta tus cortes, mira tu espejo. No había lógica, solo un patrón de horror constante, un recordatorio de que estaba atrapado en un juego que no podía ganar. Una noche, mientras revisaba los hilos, encontré algo que me hizo estremecer. Un vídeo. No mostraba imágenes violentas, ni nada fuera de lo cotidiano, pero me enfocó a mí mismo, en mi propia habitación, realizando tareas diarias. Abriendo la puerta, encendiendo el ordenador, escribiendo. No podía ser posible. No había cámaras. No había fantasmas. Solo había alguien que había encontrado una manera de estar dentro de mi vida. Invisible, sin tocarme, solo observando y registrando. Empecé a recibir mensajes anónimos en el correo. Simples frases, pero escalofriantes por su precisión. Hoy te cortarás el dedo sin saber por qué. Tu próxima marca será en la espalda. Cada vez que intentaba ignorarlos, ocurría exactamente lo que decían. La desesperación me invadió. Comencé a aislarme, dejando de salir, dejando de hablar con amigos o familiares, porque sentía que todo estaba bajo control de alguien más. Y luego llegaron los ruidos. Pequeños golpes, apenas audibles,
cuando estaba solo en casa. Nada que pudiera identificar, simplemente la sensación de que alguien caminaba cerca, manipulando objetos, dejando señales sutiles de su presencia. Abrí el cuaderno donde registraba cada hilo, cada marca, cada mensaje, y noté algo que me heló la sangre. Un nuevo mensaje había aparecido, escrito a mano, en páginas que yo juraba no haber tocado. Tu próxima herida ya tiene nombre. El punto de quiebre llegó una noche en que desperté con la sensación de que alguien me miraba desde la oscuridad de la habitación. No había sombra, no había figura, pero el aire estaba cargado, pesado, como si el espacio mismo estuviera vigilándome. Cuando encendí la luz encontré un corte nuevo en mi brazo, profundo, limpio, como si alguien más lo hubiera hecho con precisión quirúrgica. Todo era posible, pero no había explicaciones racionales. Solo miedo, incertidumbre y el foro que me consumía lentamente. Desde entonces, vivo atrapado entre lo que leo en heridas abiertas y lo que aparece en mi vida diaria. Cada día trae nuevas marcas, nuevos hilos, nuevos mensajes que describen con precisión mi cuerpo, mis movimientos, mis pensamientos. No hay fantasmas, no hay cámaras, no hay persecución visible. Solo hay alguien que conoce mi dolor mejor que yo y que utiliza ese conocimiento para mantenerme atrapado en un ciclo de miedo constante. No sé si alguna vez podré escapar. Cada vez que intento apagar el ordenador, siento que pierdo el control y que la siguiente herida ya está escrita, esperándome en algún hilo nuevo. La Deep Web me enseñó muchas cosas, pero lo que aprendí en heridas abiertas es aterrador. El terror más profundo no viene de lo desconocido, ni de la violencia física. Viene de la certeza de que alguien puede conocer tu vida mejor que tú mismo, observar tus heridas y hacer que duelan sin tocarte nunca. Y así continúo, escribiendo estas palabras, sabiendo que alguien más las leerá, como yo leí las de otros. El miedo se ha vuelto parte de mí, una presencia constante. No sé si algún día podré escapar de este foro, ni de sus hilos interminables, ni de las marcas que aparecen en mi cuerpo. Solo sé que mientras lea, mientras observe, mientras viva, alguien, en algún lugar, seguirá escribiendo mi dolor. Si estás escuchando esto, cuidado. Alguien ya sabe que existes. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.